Hay una pregunta que rara vez nos hacemos, pero que una vez considerada resulta imposible de ignorar. ¿Y si la historia que nos enseñaron sobre el antiguo Egipto está incompleta? ¿Y si las pirámides, la Esfinge, los templos colosales que todavía asombran a quienes los visitan, no fueron el comienzo de algo, sino el eco de algo mucho más antiguo? Piénsalo un momento. La civilización egipcia aparece en el registro histórico ya completamente formada, con escritura, arquitectura monumental, conocimientos astronómicos precisos y un sistema religioso de extraordinaria complejidad. Los propios egipcios nunca afirmaron haber inventado todo esto. Al contrario, sus textos insisten repetidamente en que heredaron su conocimiento de los dioses que gobernaron antes que los humanos, en una época que llamaban Sep-Tepi, el primer tiempo. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Por qué dejaron de gobernar? ¿Y qué catástrofe separó aquella era dorada del mundo de los faraones históricos? Estas preguntas no son nuevas. Filósofos griegos como Platón y Solón viajaron a Egipto y regresaron con historias de una civilización anterior que había sido destruida por un cataclismo. Los sacerdotes egipcios les dijeron que la historia humana era mucho más larga y extraña de lo que los griegos imaginaban. Y hoy, investigadores de diversas disciplinas están encontrando evidencias que sugieren que, quizás, los sacerdotes tenían razón. Si este tipo de misterios te interesan, si disfrutas cuestionando lo que damos por sentado, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión. ¿Crees que hubo una civilización anterior al Egipto histórico? Me encantaría conocer tu perspectiva. Ahora, prepárate para un viaje que te llevará más allá de las pirámides que conoces, más allá de los faraones cuyos nombres aprendiste en la escuela, hasta una época tan remota que quizás ni siquiera tiene nombre en nuestros libros de historia. Cierra los ojos por un instante. Siente el calor del desierto egipcio, el olor del Nilo, el silencio de monumentos que han contemplado el paso de 100 generaciones humanas. Estás a punto de despertar en un tiempo antes del tiempo, cuando los dioses caminaban sobre la tierra y el futuro de la humanidad aún no estaba escrito. En el año 1822, un joven francés llamado Jean-François Champollion descifró finalmente los jeroglíficos egipcios, abriendo una puerta que había permanecido cerrada durante más de 1400 años. Pero lo que encontró al otro lado de esa puerta era más extraño de lo que cualquiera había anticipado. Los textos egipcios más antiguos no comenzaban con Menes, el primer faraón histórico que supuestamente unificó el Alto y Bajo Egipto alrededor del 3100 antes de nuestra era. Comenzaban mucho antes, en una época en que los dioses mismos gobernaban el valle del Nilo. Ra, Shu, Geb, Osiris, Set, Horus no eran simplemente figuras de adoración, sino reyes que, según los propios egipcios, habían ocupado el trono durante miles de años antes de que ningún humano llevara la doble corona. ¿Eran estas memorias de una época real o simplemente mitos fundacionales como los de cualquier otra civilización? La respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre los orígenes de la humanidad. La secuencia de dioses gobernantes estaba claramente establecida en la tradición egipcia. Primero reinó Ra, el dios del sol, quien, según los textos, gobernó durante un período de gloria y esplendor. Después vino Shu, dios del aire, quien separó el cielo de la tierra. Luego Geb, dios de la tierra misma. Después Osiris, el dios civilizador que enseñó a los humanos la agricultura y las artes. Tras el asesinato de Osiris por su hermano Set, hubo un periodo de conflicto hasta que Horus, hijo de Osiris, reclamó el trono. Los faraones humanos se consideraban sucesores de Horus, continuadores de una línea que se remontaba al principio del cosmos. Lo notable es la especificidad de estos relatos. No eran vagas referencias a los dioses de antaño. Eran cronologías detalladas con nombres, eventos, transiciones de poder. Los egipcios trataban esta historia divina con el mismo rigor documental que aplicaban a la historia de los faraones humanos.
Los escribas copiaban listas de reyes que comenzaban con Ra y continuaban ininterrumpidamente hasta el faraón reinante, como si la transición de dioses a humanos hubiera sido simplemente un cambio de administración, no un salto de la mitología a la historia. El historiador griego Heródoto visitó Egipto alrededor del 450 antes de nuestra era y registró lo que los sacerdotes le contaron. Según su relato, los egipcios poseían registros que cubrían 341 generaciones de sacerdotes, correspondientes a más de 11.000 años de historia. Los sacerdotes le mostraron 345 estatuas de Mensuretziritwaranekous, madera de los sumos sacerdotes, cada uno hijo del anterior, remontándose hasta una época en que los dioses habían habitado con los hombres. Heródoto era escéptico por naturaleza, pero registró fielmente lo que le dijeron, dejándonos un testimonio de lo que los egipcios mismos creían sobre su pasado. Diodoro Sículo, otro historiador griego que visitó Egipto en el siglo I antes de nuestra era, obtuvo información similar. Según los sacerdotes con quienes habló, los dioses y héroes habían gobernado Egipto durante algo menos de 18.000 años antes de que el primer humano se convirtiera en rey. Después de eso, los humanos habían gobernado durante aproximadamente 5.000 años adicionales hasta la época de su visita. Estas cifras, aunque varían según la fuente, consistentemente apuntan a una historia egipcia que se extiende mucho más allá de lo que la arqueología moderna reconoce. Los textos de las pirámides, las inscripciones religiosas más antiguas, conocidas de Egipto, escritas en las paredes de las pirámides de la quinta y sexta dinastías hace más de 4.200 años, hablan repetidamente de esta era divina. Mencionan eventos que ocurrieron en el tiempo de los dioses, cuando Horus y Seth lucharon, cuando Osiris estaba en la tierra. Estos textos no tratan estas referencias como metáforas, las tratan como historia, como eventos que realmente ocurrieron en un tiempo que los egipcios podían situar en su cronología. La egiptología moderna generalmente clasifica todo esto como mitología, como historias simbólicas sin base histórica. Y ciertamente hay buenas razones para ser escépticos. Las cifras son extraordinarias, la evidencia física directa es escasa, y todas las culturas tienen mitos fundacionales que magnifican su antigüedad. Pero la consistencia de las tradiciones egipcias, su tratamiento como historia más que como mito, y los detalles específicos que preservaron, al menos merecen consideración. ¿Y si los egipcios sabían algo sobre su pasado que nosotros hemos olvidado o descartado prematuramente? Hay un fragmento de papiro en el Museo Egipcio de Turín que los egiptólogos prefieren no discutir demasiado en público. Se conoce como el Canon Real de Turín o el Papiro de los Reyes, y fue escrito durante el reinado de Ramsés II, aproximadamente 1250 años antes de nuestra era. Cuando fue descubierto en 1820, estaba en buen estado, pero el manejo descuidado durante su transporte lo redujo a más de 160 fragmentos. Lo que sobrevivió de ese documento es extraordinario. Una lista de todos los gobernantes de Egipto desde el principio de los tiempos, incluyendo dioses, semidioses y espíritus que reinaron durante períodos de miles de años cada uno. Según este papiro, antes de los faraones humanos, Egipto fue gobernado durante más de 36.000 años. La Academia descarta estas cifras como mitológicas. Pero, ¿y si los egipcios estaban recordando algo real que nosotros hemos olvidado? El Canon de Turín es un documento único en varios sentidos. A diferencia de otras listas de reyes egipcios, como las de Ábidos o Saqqara, que fueron talladas en piedra en templos como propaganda real, el Canon de Turín parece haber sido un documento administrativo, una lista de referencia para escribas. Esto sugiere que los egipcios trataban la información que contenía como datos factuales, no como decoración religiosa. El papiro listaba reyes en columnas con la duración de sus reinados en años, meses y días, con una precisión que sugiere registros meticulosos más que invención mitológica.
La estructura del canon es reveladora. Comienza con los dioses, seguidos por los espíritus o seguidores de Horus, y luego los faraones humanos. Los reinados de los dioses se miden en miles de años. Ra gobernó, según algunos fragmentos reconstruidos, durante más de 13.000 años. Los seguidores de Horus, una categoría misteriosa de gobernantes entre los dioses y los humanos, reinaron durante aproximadamente 13.400 años adicionales. Solo después de estas eras sobrehumanas comienza la lista de reyes humanos que la egiptología reconoce como históricos. La Piedra de Palermo, otro documento antiguo que preserva listas de reyes, ofrece información complementaria. Este fragmento de basalto negro, tallado durante la Quinta Dinastía, hace aproximadamente 4.400 años, registra los reinados de los primeros reyes de Egipto junto con eventos significativos de cada año. Aunque está fragmentada, la Piedra de Palermo claramente incluía una sección sobre gobernantes predinásticos que se ha perdido casi por completo. Lo que sobrevive sugiere que los egipcios mantenían registros que se remontaban mucho más allá del periodo que los arqueólogos pueden verificar. El sacerdote e historiador egipcio Manetón, escribiendo en el siglo III antes de nuestra era bajo los Ptolomeos, compiló una historia de Egipto basada en registros de los templos. Su obra original se perdió, pero fragmentos fueron preservados por otros autores antiguos, como Josefo, Africano y Eusebio. Según las reconstrucciones de su cronología, Manetón asignaba a los dioses y semidioses reinados que sumaban aproximadamente 25.000 años antes del primer faraón humano. Aunque hay variaciones entre las diferentes versiones que nos han llegado, todas coinciden en situar una larga era divina antes de la historia humana. Los académicos modernos tienen explicaciones para estas cifras extraordinarias. Algunos sugieren que los egipcios contaban años de manera diferente, quizás usando meses o estaciones en lugar de años solares. Otros proponen que las listas de reyes son invenciones posteriores diseñadas para dar prestigio a la civilización egipcia, magnificando su antigüedad. Otros más argumentan que las eras divinas son puramente mitológicas, sin pretensión de historicidad. Pero estas explicaciones tienen sus propios problemas. Si los egipcios contaban de manera diferente, ¿por qué los reinados de los faraones históricos coinciden con lo que la arqueología puede verificar? Si las listas son invenciones, ¿por qué son tan consistentes a través de fuentes separadas por siglos? Y si las eras divinas son puramente mitológicas, ¿por qué los egipcios las trataban con el mismo rigor documental que aplicaban a su historia verificable? Lo que resulta innegable es que los propios egipcios creían en esta cronología extendida. No la trataban como cuento de hadas, sino como registro histórico. Y quizás, solo quizás, sabían algo que nosotros hemos descartado demasiado apresuradamente. Los egipcios tenían un nombre para la era primordial en que todo comenzó. Sep-Tepi, que se traduce aproximadamente como el primer tiempo o el tiempo del comienzo. No era simplemente un concepto abstracto de creación. Era una época histórica específica que los egipcios creían poder datar y describir. Durante el Sep-Tepi, según los textos de las pirámides, los dioses habían descendido a la tierra, habían establecido el orden cósmico llamado Ma'at, habían construido templos que servían como modelos para todos los que vendrían después, y habían gobernado una humanidad que vivía en armonía con las leyes divinas. Era, en esencia, la versión egipcia de la Edad de Oro que aparece en tantas otras tradiciones. Una época antes de la caída, antes de la corrupción, antes de que algo terrible sucediera que separó a los dioses de los hombres. ¿Qué fue ese algo terrible? ¿Y por qué los egipcios estaban tan seguros de que había existido un tiempo mejor antes del suyo? El concepto de Sep-Tepi permeaba todos los aspectos de la civilización egipcia. Cada templo era concebido como una réplica del primer templo construido por los dioses en el primer tiempo. Cada ritual era una recreación de rituales originalmente realizados por los dioses.
Cada faraón, al asumir el trono, no estaba simplemente convirtiéndose en rey. Estaba reconectando a Egipto con el Sep-Tepi, renovando el vínculo entre el presente y aquella era perfecta. La coronación misma era un acto de restauración cósmica. Los textos de Edfu, inscripciones en el templo de Horus en Edfu, que datan del período tolemaico pero que claramente preservan tradiciones mucho más antiguas, ofrecen los detalles más elaborados sobre el Sep-Tepi. Según estos textos, los dioses originalmente habitaban en una isla llamada la Isla del Huevo o la Isla del Pilar, ubicada en algún lugar hacia el sur. Desde esta isla, que fue destruida por una catástrofe acuática, los dioses viajaron a Egipto y establecieron los primeros lugares sagrados. Los templos posteriores fueron construidos en los sitios donde estos dioses originales habían realizado actos de creación. Lo fascinante de los textos de Edfu es su tono. No son himnos abstractos a los dioses, son relatos detallados de eventos específicos, con nombres de lugares, descripciones de estructuras, secuencias de acontecimientos. Hablan de constructores divinos llamados los Sheptiv, que erigieron las primeras estructuras sagradas. Mencionan a los sages o sabios que poseían conocimiento del cosmos. Describen cómo el mundo primordial fue destruido y cómo fue reconstruido. Estos textos tienen más en común con una crónica histórica que con un mito de creación abstracto. El concepto de Ma'at, central a toda la civilización egipcia, estaba íntimamente conectado con el Sep-Tepi. Ma'at era simultáneamente una diosa y un principio. El orden cósmico, la verdad, la justicia, el equilibrio. Los egipcios creían que Ma'at había sido establecida por los dioses en el primer tiempo y que la función principal del faraón era mantenerla. La idea de que el orden cósmico requería mantenimiento activo sugiere una concepción del universo como algo frágil, algo que podía perderse si no se cuidaba. ¿Habían los egipcios presenciado lo que ocurría cuando Ma'at se perdía? ¿Recordaban una era de caos que había seguido al Sep-Tepi perfecto? Los templos egipcios estaban diseñados como máquinas del tiempo rituales. Sus patios abiertos representaban el mundo exterior, el caos de la existencia ordinaria. A medida que uno avanzaba hacia el interior, los techos se hacían más bajos, las habitaciones más oscuras, más sagradas. El santuario interior, donde residía la estatua del dios, representaba el Sep-Tepi mismo, el punto de conexión con el primer tiempo. Los sacerdotes que entraban allí cada día no estaban simplemente atendiendo una estatua. Estaban viajando simbólicamente al pasado, reconectando el presente con la era de los dioses. Esta obsesión egipcia con el pasado primordial contrasta notablemente con otras civilizaciones antiguas. Los griegos miraban hacia el futuro, hacia el progreso. Los romanos celebraban el presente, su poder y extensión. Los egipcios miraban hacia atrás, hacia una perfección perdida que intentaban constantemente restaurar. ¿Por qué? Una posibilidad es que tenían razones genuinas para creer que el pasado había sido mejor, que habían heredado fragmentos de algo más grande que se había perdido, que su civilización era el eco de una melodía más perfecta que había dejado de sonar. La gran esfinge de Giza mira hacia el este, hacia el punto donde el sol emerge cada mañana, con una expresión que ha desconcertado a visitantes durante milenios. Pero no es su rostro enigmático lo que más intriga a ciertos investigadores. Son las marcas en su cuerpo. En 1991, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, presentó un estudio que causó conmoción en el mundo de la egiptología. Las paredes del recinto que rodea la esfinge, argumentó, muestran patrones de erosión vertical que solo pueden ser causados por precipitación pluviosa prolongada, no por viento y arena. El problema es que Egipto no ha tenido lluvias significativas desde el final del último período húmedo del Sahara, hace aproximadamente 7.000 años.
Si Schoch tiene razón, la Esfinge tendría que haber sido tallada miles de años antes de lo que la historia oficial admite, antes de las pirámides, antes de los faraones, quizás antes del final de la última edad de hielo. La hipótesis de la erosión hídrica de la Esfinge ha sido intensamente debatida desde que Schoch la presentó. El argumento central es geológico. Las paredes del recinto de la Esfinge muestran surcos verticales redondeados, ondulantes, exactamente el tipo de erosión que se observa en formaciones de piedra caliza expuestas a lluvias durante largos períodos. Este patrón es dramáticamente diferente de la erosión eólica, que produce superficies planas, estriadas horizontalmente y bordes angulares. Schoch, como geólogo profesional, argumentó que la diferencia era obvia para cualquiera entrenado en leer las rocas. Los egiptólogos respondieron con varios contraargumentos. Algunos sugirieron que la erosión podría haber sido causada por aguas subterráneas que emergían del lecho rocoso. Otros propusieron que las lluvias esporádicas durante el período dinástico, aunque infrecuentes, podrían haber sido suficientes. Otros más argumentaron que la piedra caliza del área tiene características inusuales que la hacen más susceptible a erosión incluso con poca humedad. Pero ninguna de estas explicaciones ha convencido completamente a los geólogos que han examinado el sitio. Lo que hace particularmente intrigante el debate es que las pirámides adyacentes a la Esfinge, supuestamente de la misma época, no muestran el mismo patrón de erosión. Si la Esfinge y las pirámides fueron construidas al mismo tiempo, ¿por qué la Esfinge tiene erosión hídrica y las pirámides no? Una respuesta posible es que la Esfinge es significativamente más antigua, que fue tallada en una época en que Egipto recibía lluvias regulares, y que las pirámides fueron construidas después, cuando el clima ya era árido. El período húmedo del Sahara, también conocido como el óptimo climático del Holoceno, duró aproximadamente desde el 11.000 hasta el 5.000 antes de nuestra era. Durante esta época, el Sahara no era un desierto, sino una sabana verde con lagos, ríos y poblaciones humanas significativas. Las pinturas rupestres en regiones ahora desérticas muestran hipopótamos, cocodrilos, ganado y escenas de caza que serían imposibles en el clima actual. Si la Esfinge fue tallada durante este período, podría tener entre 7.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más de lo que la egiptología oficial admite. John Anthony West, el investigador que originalmente propuso examinar la erosión de la Esfinge, argumentó que esta datación más antigua apoyaría las tradiciones egipcias sobre el Seb Tepi. Si la Esfinge fue realmente tallada hace 10.000 o más años, sería un vestigio físico de una civilización anterior a la que conocemos como Egipto histórico. Los primeros faraones no habrían construido la Esfinge. La habrían heredado, quizás modificándola, pero encontrándola ya existente en el paisaje. La cabeza de la Esfinge presenta su propio misterio. Es significativamente más pequeña en proporción al cuerpo de lo que sería anatómicamente correcto para un león, la criatura que supuestamente representa. Algunos investigadores han sugerido que la cabeza original era más grande, posiblemente de un león o incluso de un perro, y que fue retallada en algún momento para darle rasgos humanos, reduciéndose en el proceso. Si esto es cierto, la Esfinge que vemos hoy sería una modificación de algo aún más antiguo. Bajo la Esfinge, los estudios de resistividad eléctrica y sísmicos han detectado cavidades y anomalías que nunca han sido excavadas. Edgar Cayce, famoso psíquico estadounidense, predijo en la década de 1930 que se encontraría una sala de registros bajo la Esfinge, conteniendo la historia de la humanidad anterior al diluvio. Aunque las afirmaciones de Cayce no son evidencia científica, la existencia de cavidades subterráneas no es especulación. Los instrumentos las han detectado. Lo que permanece desconocido es qué contienen, si es que contienen algo. En el Museo de El Cairo hay objetos que los guías prefieren no mostrar a los turistas porque generan preguntas incómodas.
Vasijas de diorita y granito del período predinástico, algunas con más de 5.000 años de antigüedad, con paredes tan delgadas y simétricas que parecen producidas por tornos modernos. Tubos de piedra con perforaciones perfectamente cilíndricas que atraviesan material más duro que el acero. Bloques de granito en templos como el de Abusir con superficies pulidas a nivel de espejo, cortados con una precisión que las herramientas de cobre de la época no podrían haber logrado. Los egiptólogos oficiales explican estas anomalías invocando técnicas perdidas y paciencia infinita. Los ingenieros que examinan estos objetos a menudo llegan a conclusiones diferentes. Que quien hizo esto tenía acceso a tecnología que no encaja con nuestra comprensión del Egipto antiguo. ¿Heredaron los egipcios conocimientos de una civilización anterior más avanzada o desarrollaron capacidades que después olvidaron por completo? Las vasijas de piedra del período predinástico son quizás los objetos más desconcertantes del antiguo Egipto. Miles de ellas fueron encontradas bajo la pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, enterradas en cámaras subterráneas como si fueran antigüedades incluso en tiempos de Djoser, hace aproximadamente 4.600 años. Muchas están hechas de materiales extraordinariamente duros como diorita, basalto y esquisto, piedras que requieren herramientas de acero o diamante para ser trabajadas eficientemente. Sin embargo, estas vasijas tienen formas que implican torneado, con curvas internas imposibles de alcanzar con herramientas manuales. El ingeniero Christopher Dunn, que ha estudiado estos objetos durante décadas, señala que algunas vasijas tienen asas interiores que no podrían haberse tallado a mano, porque las herramientas no cabrían por la abertura para alcanzar el interior. Los curvados de las superficies internas son perfectamente simétricos, sugiriendo rotación mecánica durante el proceso de fabricación. Y el grosor de las paredes es uniforme a lo largo de toda la pieza, algo casi imposible de lograr sin medición precisa durante el proceso de producción. En los templos del antiguo reino, particularmente en Abusir y el templo del valle de Kefren, hay bloques de granito con superficies planas a nivel de tolerancia industrial. Un ingeniero moderno que examinara estas superficies con herramientas de precisión encontraría que las desviaciones de la planitud perfecta son mínimas, del orden de fracciones de milímetro. Lograr esto con las herramientas que supuestamente tenían los egipcios, martillos de piedra y cinceles de cobre, requeriría no solo habilidad extraordinaria, sino métodos de verificación que no hemos encontrado evidencia de que poseyeran. Las perforaciones en piedra dura presentan otro misterio. En varios sitios egipcios hay agujeros perfectamente cilíndricos perforados en granito, con marcas de estrías en espiral que sugieren taladro rotativo. La tasa de penetración implícita por estas estrías, calculada por ingenieros que han examinado los restos, excede lo que herramientas de cobre podrían lograr incluso con abrasivos. Algo estaba perforando el granito a velocidades que implican herramientas y métodos muy diferentes de los que la historia oficial describe. El sarcófago de granito en la cámara del rey de la Gran Pirámide es otro ejemplo. Este objeto de granito rojo de Asuán, Sedan, pesa más de 3 toneladas y fue tallado con precisión extraordinaria. Sus esquinas interiores son perfectamente cuadradas, algo que requeriría herramientas que pudieran acceder a espacios reducidos mientras mantenían ángulos exactos. El granito de Asuán tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs. El cobre tiene una dureza de 3. Una herramienta de cobre simplemente se aplastaría contra el granito sin cortarlo. Los egiptólogos argumentan que los egipcios usaban abrasivos como arena de cuarzo junto con herramientas de cobre, y que con suficiente tiempo y paciencia podían lograr resultados impresionantes. Esto es ciertamente verdad para trabajos más sencillos, pero la consistencia y precisión de los mejores trabajos egipcios va más allá de lo que la paciencia sola puede explicar. Y extrañamente, los trabajos más impresionantes son frecuentemente los más antiguos. Las pirámides y templos del reino antiguo muestran una calidad de acabado que disminuye en periodos
posteriores, como si los egipcios estuvieran perdiendo gradualmente capacidades que alguna vez poseyeron. ¿Qué explica este patrón de degradación? Una posibilidad es que los egipcios más antiguos heredaron técnicas de una fuente anterior que gradualmente se perdió a medida que el conocimiento se diluía de generación en generación. No inventaron su tecnología más impresionante. La recibieron y eventualmente olvidaron cómo funcionaba. Hay una historia que se repite en más de 200 culturas alrededor del mundo, desde los glaciares de Escandinavia hasta las selvas de Amazonia, desde las islas del Pacífico hasta las montañas del Tíbet. Es la historia de una gran inundación que destruyó el mundo antiguo, dejando solo a unos pocos supervivientes para comenzar de nuevo. Los sumerios la contaban, los hebreos la heredaron, los griegos la conocían, los hindúes la preservaron en sus Puranas. ¿Y los egipcios? Durante mucho tiempo se creyó que Egipto carecía de un mito, del diluvio, pero investigaciones más recientes han encontrado referencias en textos como el Libro de la Vaca Celestial y en tradiciones preservadas por historiadores grecorromanos que visitaron Egipto cuando aún funcionaban los templos. Según estas tradiciones, Egipto mismo había sido devastado por aguas que llegaron del sur, y solo aquellos que se refugiaron en las tierras altas sobrevivieron. ¿Fue el Sep-Tepi la era anterior a esta catástrofe? ¿Y fueron los primeros faraones los herederos de quienes sobrevivieron? El Libro de la Vaca Celestial, encontrado inscrito en las paredes de varias tumbas reales del Reino Nuevo, contiene un relato de la destrucción de la humanidad por los dioses. Según el texto, Ra, el dios del sol, se enfureció con la humanidad y envió a la diosa Hathor para destruirla. Hathor se transformó en la feroz Sekhmet y masacró humanos hasta que la tierra quedó cubierta de sangre. Aunque esta historia se centra en violencia más que en inundación, los estudiosos han notado paralelos con otras tradiciones de castigo divino contra una humanidad corrupta. Los textos de Edfu mencionan específicamente una catástrofe acuática. Según estos textos, la isla de origen donde los dioses habían establecido su primera morada fue destruida por aguas que la sumergieron. Los dioses supervivientes viajaron a otras tierras, incluyendo Egipto, donde restablecieron sus cultos y conocimientos. Esta narrativa tiene una estructura similar a otras historias de diluvio. Una catástrofe destruye el mundo antiguo, supervivientes preservan conocimiento, y una nueva civilización surge de los restos. Platón, en sus diálogos Timeo y Critias, registra una historia que supuestamente los sacerdotes egipcios de Sais contaron a Solón, el legislador ateniense. Según esta historia, había existido una gran civilización llamada Atlántida, que fue destruida en un solo día y una noche de cataclismo, hundiéndose bajo las aguas aproximadamente 9000 años antes de la época de Solón, es decir, alrededor del 9600 antes de nuestra era. Los sacerdotes supuestamente dijeron a Solón que Egipto había preservado registros de esta época mientras los griegos los habían olvidado. Aunque la historicidad de la Atlántida es debatida, el punto relevante es que los egipcios aparentemente poseían tradiciones sobre una civilización destruida por una catástrofe acuática mucho antes de su propia historia conocida. Las evidencias geológicas de una catástrofe al final de la última edad de hielo son sustanciales. El derretimiento de los grandes glaciares norteamericanos y europeos, que comenzó hace aproximadamente 14.000 años y continuó de manera intermitente hasta hace unos 10.000 años, liberó cantidades masivas de agua que elevaron el nivel del mar en más de 120 metros. Este proceso no fue gradual y uniforme. Hubo episodios de derretimiento acelerado, particularmente alrededor del 10.000 o 800 antes de nuestra era, que habrían causado inundaciones catastróficas en zonas costeras habitadas. El evento Younger Dryas, un período de enfriamiento abrupto que ocurrió hace aproximadamente 12.800 años, terminó de manera igualmente abrupta hace unos 11.600 años.
El final del Younger Dryas estuvo acompañado por un rápido calentamiento y probable liberación de agua de deshielo que habría causado elevaciones súbitas del nivel del mar. Civilizaciones costeras de aquella época habrían experimentado estos eventos como diluvios de proporciones apocalípticas. La persistencia de los mitos del diluvio en culturas de todo el mundo sugiere que algo realmente ocurrió que dejó una impresión permanente en la memoria humana. No es necesario postular una inundación que cubriera literalmente toda la tierra. Bastaba con que cada población local experimentara devastación suficiente para transmitir la historia durante generaciones. Y si una civilización avanzada existió en zonas costeras antes de este cataclismo, su destrucción explicaría por qué encontramos tan poca evidencia directa. Sus ciudades estarían ahora bajo cientos de metros de agua. Entre todos los dioses del panteón egipcio, hay uno que ocupa un lugar especial en la historia del conocimiento humano. Tot, el dios con cabeza de ibis, era el señor de la escritura, la magia, la astronomía y la medición del tiempo. Pero según tradiciones que los sacerdotes egipcios compartieron con visitantes griegos como Platón y Heródoto, Tot había hecho algo más que inventar los jeroglíficos. Había preservado el conocimiento de la civilización anterior al diluvio, ocultándolo en salas secretas para que pudiera ser recuperado cuando la humanidad estuviera lista. Los griegos lo identificaron con su propio Hermes, y las tradiciones herméticas posteriores hablaban del Corpus Hermeticum, textos supuestamente escritos por Tot Hermes en los albores del Ishimaíses tiempo. ¿Existen realmente estas salas secretas? ¿Qué contienen? ¿Y por qué los egipcios estaban tan seguros de que el conocimiento que poseían no era suyo original, sino heredado de una era anterior? Tot ocupaba una posición única en la cosmología egipcia. No era un dios de la fuerza bruta como Seth, ni del poder real como Horus, ni de la fertilidad como Osiris. Era el dios del conocimiento puro, el escriba de los dioses, el que registraba todos los eventos y mantenía el equilibrio del cosmos. En las escenas del juicio del alma era Tot quien pesaba el corazón del difunto contra la pluma de Maat y registraba el resultado. Tenía autoridad incluso sobre otros dioses porque controlaba las palabras y los números que estructuraban la realidad. Según las tradiciones preservadas en los textos de las pirámides y textos posteriores, Tot había existido desde el Sep-Tepi y había desempeñado un papel crucial en los conflictos entre Osiris, Set y Horus. Era mediador, sanador y sobre todo preservador. Cuando el mundo primordial enfrentó la destrucción, fue Tot quien supuestamente tomó medidas para asegurar que el conocimiento no se perdiera completamente. Los griegos que visitaron Egipto quedaron profundamente impresionados por la figura de Tot, a quien identificaron con Hermes, su propio dios mensajero. De esta fusión surgió Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, una figura legendaria a quien se atribuían textos de sabiduría esotérica. Los escritos herméticos que han sobrevivido datan principalmente de los primeros siglos de nuestra era, pero los autores afirmaban estar transmitiendo conocimientos mucho más antiguos, originados por Tot en el principio de los tiempos. La tradición de las salas secretas o salas de registros aparece en múltiples fuentes. Clemente de Alejandría, escribiendo en el siglo II de nuestra era, mencionó que los sacerdotes egipcios poseían 42 libros sagrados de Tot que contenían toda la filosofía de los egipcios. Manetón afirmaba haber tenido acceso a documentos de los archivos sagrados que se remontaban a épocas divinas. El escritor árabe medieval Al-Masudi mencionó tradiciones sobre cámaras subterráneas bajo las pirámides que contenían conocimientos de civilizaciones anteriores. En tiempos más recientes, el mencionado Edgar Cayce predijo específicamente la existencia de una sala de registros bajo la Esfinge, conteniendo documentos e instrumentos de la civilización atlante. Aunque las afirmaciones de Cayce no son evidencia científica, es notable que las anomalías detectadas bajo la Esfinge por métodos geofísicos sugieren la existencia de cavidades que nunca han sido exploradas. ¿Qué hay allí?
Las autoridades egipcias han sido reacias a permitir excavaciones, citando preocupaciones de conservación. Los textos egipcios mismos hablan de conocimientos secretos transmitidos de generación en generación. El libro de Tot, mencionado en cuentos egipcios como la historia de Sedna-Khaemweset, se describía como un libro de magia suprema que otorgaba poderes extraordinarios a quien lo leyera. Según la historia, el libro estaba oculto en el fondo del Nilo, protegido por serpientes y guardado por maldiciones. Era conocimiento peligroso, no apto para todos, que debía permanecer oculto hasta que alguien digno lo encontrara. La persistencia de estas tradiciones sugiere que los egipcios creían genuinamente que existía conocimiento heredado del Sep-Tepi que se preservaba en lugares secretos. Ya sea que estas salas de registros sean literales o metafóricas, la tradición apunta a una concepción del conocimiento egipcio como legado más que como invención, como preservación de una herencia antigua más que como descubrimiento nuevo. La Gran Pirámide de Giza contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. Pesa cerca de 6 millones de toneladas y está alineada con los puntos cardinales con una precisión de 3 minutos de arco, mejor que la del observatorio de Greenwich construido con tecnología moderna. Su base es casi perfectamente cuadrada, con una diferencia máxima de apenas 5 centímetros entre sus lados de 230 metros. Está ubicada exactamente en el centro de la masa terrestre del planeta, y sus proporciones codifican el número pi con una precisión de 4 decimales. Todo esto, según la historia oficial, fue logrado por trabajadores con herramientas de cobre, rampas de adobe y cuerdas hace 4.500 años. Pero, ¿y si la pirámide no fue diseñada simplemente como una tumba? ¿Y si fue construida, al menos parcialmente, para preservar información, para servir como un archivo que sobreviviera a cualquier catástrofe? ¿Un mensaje en piedra para civilizaciones futuras que pudieran haberlo olvidado todo? Las proporciones matemáticas de la Gran Pirámide han fascinado a investigadores durante siglos. La relación entre su perímetro y su altura es casi exactamente 2 veces pi. La relación entre la altura de la pirámide y la mitad de su base forma un triángulo con proporciones que coinciden con las del número áureo. La altura de la pirámide multiplicada por 1 billón es aproximadamente la distancia de la Tierra al Sol. La suma de las diagonales de la base es un número cercano a la duración del año sideral en segundos. Estas correspondencias podrían ser coincidencias, pero su acumulación sugiere diseño intencional. La alineación astronómica de la pirámide va más allá de la orientación cardinal. Los llamados conductos de ventilación que emergen de la cámara del rey y la cámara de la reina apuntaban en la época de construcción oficial de la pirámide hacia estrellas específicas. Al-Nitak en el cinturón de Orión, Sirio en el Can Mayor y estrellas circumpolares asociadas con la inmortalidad del faraón. Robert Bauval, en su Teoría de la correlación de Orión, argumentó que las 3 pirámides de Giza están dispuestas para reflejar el patrón del cinturón de Orión. Si esto es correcto, las pirámides serían un mapa estelar construido en piedra. El ingeniero Christopher Dunn propuso una hipótesis más radical, que la Gran Pirámide funcionaba como algún tipo de máquina, quizás generando energía mediante resonancia acústica o algún principio desconocido. Señaló que la cámara del rey contiene elementos que no tienen sentido como parte de una tumba. El sarcófago de granito, demasiado grande para pasar por los corredores y por tanto instalado durante la construcción. Los bloques de granito rojo de Asuán traídos desde 800 kilómetros de distancia. Las capas de bloques de granito sobre la cámara, supuestamente para aliviar peso, pero dispuestas de maneras que no son estructuralmente óptimas para ese propósito. Dunn sugirió que estos elementos tenían funciones técnicas que no comprendemos. Incluso aceptando la interpretación convencional de la pirámide como tumba, su escala y precisión plantean preguntas.
¿Por qué Keops habría invertido recursos tan extraordinarios en una estructura que serviría solo para albergar su cuerpo momificado? Los egipcios posteriores construyeron tumbas más elaboradamente decoradas, pero estructuralmente mucho más modestas. Las pirámides del reino antiguo representan un pico de inversión que nunca fue igualado, como si los egipcios de esa época estuvieran trabajando según imperativos diferentes de sus descendientes. Una posibilidad es que las pirámides fueron construidas para sobrevivir. Cualquier desastre que destruya la civilización humana, las pirámides probablemente permanecerán. Son demasiado masivas para ser derribadas por terremotos, demasiado simples estructuralmente para colapsar, hechas de material que no se pudre ni corroe. Si quisieras dejar un mensaje para civilizaciones futuras, si quisieras preservar información a través de milenios de posible oscuridad, una pirámide sería una de las mejores opciones disponibles. La información codificada en las pirámides, si existe, tendría que ser legible sin conocimiento previo del idioma o cultura de sus constructores. Las matemáticas y la geometría son lenguajes universales. Cualquier civilización suficientemente avanzada reconocería pi, el número áureo, las proporciones astronómicas. Si las pirámides fueron diseñadas como mensajes, estarían diciéndonos: aquí hubo una civilización que conocía estas cosas. Recuérdennos, continúen lo que empezamos. Cuando Menes, también conocido como Narmer, unificó el Alto y Bajo Egipto alrededor del año 3100 antes de nuestra era, no estaba construyendo algo nuevo desde cero. Estaba reconstruyendo algo que, según la tradición egipcia, había existido antes y se había perdido. Los primeros faraones de las dinastías históricas llevaban títulos que los conectaban explícitamente con los dioses, gobernantes del Sep-Tepi. Se proclamaban Horus viviente, herederos directos del dios halcón que había sido el último gobernante divino de Egipto. Sus coronas, sus cetros, sus rituales, todo supuestamente derivaba de modelos establecidos por los dioses en el tiempo primordial. Pero si los faraones eran herederos, ¿de qué exactamente? ¿De mitos y símbolos abstractos, o de conocimientos y quizás objetos concretos que habían sobrevivido a alguna catástrofe? Los egipcios mismos parecían creer lo segundo y actuaban en consecuencia. La unificación de Egipto bajo Menes o Narmer está representada en la famosa paleta de Narmer, uno de los objetos más antiguos que muestran a un faraón con la iconografía completa del poder real. En un lado, el rey lleva la corona blanca del Alto Egipto mientras golpea a un enemigo. En el otro, lleva la corona roja del Bajo Egipto mientras inspecciona filas de cadáveres decapitados. Pero lo notable es que esta iconografía aparece ya completamente formada, sin desarrollo previo visible. Los símbolos del poder faraónico, el Uraeus, la cobra, el halcón de Horus, el cetro Heka, aparecen desde el primer momento como si siempre hubieran existido. Los primeros faraones emprendieron proyectos extraordinarios desde el inicio de la era dinástica. Las tumbas de la primera dinastía en Abidos y Saqqara muestran una sofisticación arquitectónica que no tiene precedentes claros en el registro arqueológico egipcio anterior. Las miles de vasijas de piedra encontradas bajo la pirámide escalonada, mencionadas anteriormente, estaban ya allí, como antigüedades heredadas del pasado. Los faraones parecían estar trabajando con un repertorio de conocimientos y símbolos que no habían desarrollado ellos mismos. El título «seguidor de Horus», usado por faraones tempranos, conectaba directamente al rey con los Shem-Suhor, o seguidores de Horus, mencionados en las listas de reyes como los gobernantes que precedieron a los humanos. Estos seguidores de Horus representaban la transición entre los dioses y los humanos, semidioses o humanos divinizados que habían gobernado durante los miles de años entre el Sep-Tepi y la primera dinastía. Al llamarse seguidor de Horus, cada faraón reclamaba su lugar en esta cadena de transmisión. Los primeros templos egipcios, especialmente el de Hieracómpolis, muestran evidencia de desarrollo de cultos que preceden significativamente a la unificación.
Los entierros de élite del período predinástico contienen objetos que sugieren sistemas de creencias ya elaborados. Pero el registro de este período predinástico es fragmentario, y lo que encontramos sugiere que estamos viendo los últimos estadios de algo más que el comienzo. Las vasijas de piedra perfectamente trabajadas, por ejemplo, aparecen temprano en el período predinástico y luego declinan en calidad, como si una técnica heredada se estuviera perdiendo gradualmente. La administración egipcia también apareció con una complejidad sorprendente. Los primeros faraones mantuvieron registros detallados, organizaron trabajos masivos de construcción, administraron recursos a escala nacional. Esto requiere no solo voluntad, sino conocimiento. Cómo organizar miles de trabajadores, cómo calcular recursos, cómo planificar proyectos que toman décadas. Los sumerios desarrollaron estas capacidades gradualmente. Los egipcios parecían poseerlas desde el principio. Todo esto sugiere que los primeros faraones no estaban inventando la civilización egipcia, estaban restaurándola, reconectando con tradiciones y conocimientos que habían sobrevivido de alguna manera a través de lo que podría haber sido un período oscuro de caos y pérdida. Eran, literalmente, herederos del olvido, gobernantes que trabajaban con fragmentos de un legado que ya no comprendían completamente, tratando de reconstruir una gloria que intuían pero no podían recuperar del todo. Hay algo que los visitantes a los templos egipcios frecuentemente notan pero rara vez pueden articular. Una sensación de que estos edificios están tratando de decir algo, de comunicar un mensaje que trasciende la mera decoración o propaganda real. Las alineaciones astronómicas son demasiado precisas para ser coincidencias. Los símbolos se repiten con una consistencia que sugiere un código. Las proporciones matemáticas aparecen una y otra vez, codificando números que tienen significado cosmológico. El templo de Karnak, por ejemplo, está alineado con el solsticio de invierno. Dendera contiene un zodíaco que algunos investigadores datan miles de años antes de su construcción oficial. Abu Simbel fue diseñado para que el sol penetrara hasta el santuario interior exactamente 2 días al año. ¿Qué estaban tratando de preservar los antiguos egipcios? ¿Qué querían que las generaciones futuras supieran? ¿Y por qué eligieron escribir su mensaje en piedra, el material más duradero, como si anticiparan que todo lo demás podría perderse? El templo de Karnak en Luxor es el complejo religioso más grande del mundo antiguo. Su construcción abarcó más de 2000 años, con faraones sucesivos añadiendo secciones como si participaran en un proyecto que trascendía cualquier reinado individual. El eje principal del templo está orientado hacia el punto del horizonte donde el sol sale durante el solsticio de invierno. Durante ese día, la luz del amanecer penetra directamente a lo largo del eje, iluminando sucesivamente cada sección hasta el santuario interior. No es solo arquitectura, es astronomía construida, un reloj solar que marca el momento más sagrado del año. El zodíaco de Dendera, ahora en el Louvre, es un bajorrelieve circular que muestra las constelaciones con precisión notable. Cuando fue descubierto durante la expedición napoleónica a Egipto, algunos estudiosos argumentaron que representaba una configuración celeste de hace 12.000 años, lo que implicaría que el zodíaco preservaba conocimientos astronómicos de una época mucho anterior a su inscripción. Los egiptólogos posteriores han datado el objeto al período tolemaico, pero el debate sobre si representa conocimientos heredados de mucho antes continúa. Abu Simbel, el templo tallado en roca por Ramsés II, fue diseñado con precisión astronómica extraordinaria. 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra a través de la entrada del templo y recorre un corredor de 65 metros de longitud hasta iluminar 3 de las 4 estatuas en el santuario interior. La cuarta estatua, la del dios Ptah, asociado con el inframundo, permanece en sombras incluso en estos momentos.
Cuando el templo fue reubicado en los años 60 para salvarlo de las aguas de la presa de Asuán, los ingenieros tuvieron que calcular cuidadosamente la orientación para preservar este efecto solar. Lo lograron con un error de un solo día. Los constructores originales hace 3.200 años habían sido más precisos. Los obeliscos egipcios, esas agujas de granito que ahora adornan plazas de Roma, París, Londres y Nueva York, eran mucho más que monumentos decorativos. Eran gnomones, relojes de sol que marcaban las horas y las estaciones. Estaban coronados con electro, una aleación de oro y plata, que brillaba con la primera luz del amanecer como si capturaran el sol mismo. Los textos los describían como conexiones entre la tierra y el cielo, puntos donde lo divino tocaba lo terrenal. La consistencia de estos elementos a través de 3.000 años de historia egipcia sugiere la transmisión de un conocimiento considerado sagrado e inmutable. Los egipcios no innovaban en sus templos, replicaban patrones que creían establecidos en el Seb-Tepi. Cada nueva construcción era un intento de recrear la perfección del primer tiempo, de mantener viva una memoria que quizás ya no comprendían completamente, pero que seguían considerando vital. Lo que resulta notable es la elección del medio. Piedra. Los egipcios conocían el papiro, que era más fácil de producir y transportar. Pero los textos y diseños más importantes los inscribían en piedra, en granito y basalto que durarían milenios. Es como si supieran que vendrían períodos de oscuridad, de olvido, y quisieran asegurarse de que al menos algunas cosas sobrevivieran para recordar a las generaciones futuras quiénes habían sido y qué habían sabido. Los templos egipcios siguen hablando, para quienes tengan oídos para escuchar. Sus mensajes están codificados en proporciones y alineaciones, en símbolos repetidos 1000 veces, en la orientación misma de las estructuras hacia puntos significativos del cielo. Después de miles de años de silencio, de conquistas y conversiones, de saqueos y olvido, las piedras permanecen, susurrando secretos a quienes se tomen el tiempo de escuchar. Y así llegamos al final de este viaje a través de las arenas del tiempo, de vuelta a las orillas del Nilo, donde una civilización extraordinaria floreció durante 3.000 años, dejando monumentos que aún desafían nuestra comprensión. Hemos caminado por las salas de museos llenas de objetos imposibles. Hemos contemplado la mirada silenciosa de la Esfinge erosionada por lluvias que cayeron hace milenios. Hemos leído listas de reyes cuyos reinados se miden en siglos y milenios. ¿Fueron los antiguos egipcios herederos de un mundo antediluviano? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. La arqueología oficial tiene sus explicaciones, coherentes dentro de sus propios marcos de referencia. Los investigadores alternativos tienen las suyas, igualmente coherentes dentro de los suyos. Lo que es innegable es que los propios egipcios creían ser herederos de algo más antiguo, que trataban su conocimiento como un legado más que como una invención, que miraban hacia atrás con reverencia hacia una época dorada que anhelaban restaurar. Quizás eso sea lo más importante que podemos aprender de ellos. En nuestra época de progreso incesante, de novedad perpetua, de obsolescencia programada, los egipcios nos recuerdan que también se puede vivir mirando hacia atrás, preservando, transmitiendo. Construyeron para la eternidad porque creían que la eternidad importaba. Escribieron en piedra porque sabían que el papiro se pudre. Alinearon sus templos con las estrellas porque entendían que su civilización era pequeña comparada con el cosmos y querían conectar lo efímero con lo permanente. Las pirámides siguen en pie después de 4.500 años, o quizás muchos más. Los templos siguen marcando los solsticios. Los obeliscos siguen apuntando al cielo desde plazas de ciudades que los egipcios nunca imaginaron. Su mensaje ha sobrevivido, aunque quizás hayamos olvidado cómo leerlo completamente. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides, de la Esfinge, de los templos de Luxor, considera la posibilidad de que estás mirando algo más que reliquias de una civilización antigua. Podrías estar mirando mensajes dejados para ti,
fragmentos de un conocimiento que atravesó una catástrofe para llegar hasta aquí, susurros de una época que el tiempo ha borrado pero no ha silenciado del todo. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas ideas te han hecho pensar, si te han despertado curiosidad por saber más, te invito a suscribirte y a dejar un comentario con tu perspectiva. ¿Crees que hubo una civilización anterior a la que conocemos? ¿O crees que la genialidad humana es suficiente para explicar los misterios de Egipto? La conversación continúa y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los secretos que la historia olvidó, pero la piedra recuerda.